cielo encapotado en Montevideo, algunas lloviznas, por lo menos mientras venía al canal, algunos, pero muy poquito, pero luego llegué a la zona del canal y el pavimento estaba mojado. Quería decir que acá había llovido un rato Yo prendí antes. los parabrisas. Sí, yo también. Yo no tuve esa suerte, estaba deseando hacerlo. 25 grados la temperatura, 28 va a ser la máxima, un poquito menos calor que los días anteriores, 21 la mínima. Bueno, nuestro deseo de que vengan las lluvias a todos aquellos que lo están necesitando y también a los productores y también a los lugares donde hay incendios, ¿no? Mirá, mirá las gotas que estamos viendo. Exactamente. Bueno, llovió, quiere decir, no hay duda. Bueno, algo es algo, siempre es bienvenido. Hay agua, por Hay lo menos agua. poca, pero a veces en el correr del día aumente. Exacto, el refrán es siempre que llovió para acá es al revés, ¿no? Siempre que no llovió tiene que volver a llover. Estamos escuchando a Morrissey, que nos va a acompañar en la jornada de hoy. No me preguntan por qué estamos escuchando a Morrissey. ¿Por qué estamos escuchando a Estamos Morrissey? escuchando a Morrissey porque yo lo elegí porque soy un fanático de Morrissey y a veces me tengo que dar algún gusto acá, ¿no? Muy y aparte bien. se aproxima el retorno de batalla, entonces tengo que, quemar los últimos cartuchos. Me parece que te estás quejando de lleno porque en cuanto a música, sí es lo que se te canta siempre. No, ¿sí? no, Sí. no. Bueno, Ayer escuchamos a la perdón. Versuit. Lo escuchamos a la versión, pero fue el cumpleaños de Flaco Espineta y no lo escuchamos por pedido de Leo. Quiero que lo sepa. Es cierto. O sea, mirá si harás lo que quieres. Bueno, pero pará, vamos a distinguir. No tengo nada contra Spinetta. Bueno, Vamos a obvio. distinguir. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el repaso de lo que fue la visita de Lula, que comenzó, como les dijimos, en la residencia de Suárez y Reyes, donde mantuvo una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Al finalizar el encuentro, los dos presidentes dieron una conferencia de prensa donde se refirieron a uno de los grandes temas que estaba pendiente, por lo menos para el gobierno uruguayo, con ese preámbulo de las declaraciones que había hecho el canciller brasileño tan categóricamente negativas sobre el acuerdo que busca alcanzar Uruguay con China sobre un tratado de libre comercio. En ese sentido, Lacalle Pou reiteró las intenciones de Uruguay de continuar abriéndose al mundo. Vamos a ver un fragmento de lo que fue esta conferencia. Me ha generado, debo decirlo, presidente, optimismo la visión que trajo usted y su equipo, y esperemos que se pueda consolidar en poco tiempo, porque si hay algo que Uruguay no puede hacer es quedarse quieto en materia de relaciones internacionales. El presidente Lula mencionó específicamente la balanza comercial de nuestros dos países, y allí tenemos un trabajo para hacer de forma inmediata. Lo segundo es el perfeccionamiento del Mercosur. Y no brigamos, porque podíamos haber brigado, pero no brigamos, no peleamos, simplemente dejamos nuestros puntos de matiz, de diferencia, para avanzar, para mejorar. Ahí sí, Uruguay y Brasil como miembros del Mercosur. Uruguay tiene su diálogo con China. Brasil seguramente profundice, inicie otros caminos y nos juntaremos y diremos, bueno, Uruguay llegó hasta acá, vamos a negociar todos juntos, o Brasil dirá, esto es lo que nosotros conseguimos, esto es lo que nosotros podemos ofrecer al Mercosur, Uruguay se plega. Paralelos hasta el momento de las definiciones y ahí veremos qué es lo que se ha conseguido. Bien, y el presidente también anunció la creación de un equipo técnico entre Uruguay y Brasil para definir qué es lo que realmente se quiere y se necesita entre los dos países de la relación con China. Lula dijo estar de acuerdo con la renovación del Mercosur, que implica una mayor flexibilidad para negociar como pretende Uruguay, pero advirtió de todas formas que primero hay que terminar con los temas que tiene pendiente el bloque comercial. Por ejemplo, llamó a concretar el largo y esperado tratado con la Unión Europea. Vamos a repasar parte de sus palabras. Quero dizer ao presidente e à imprensa uruguaia Assim como a prensa os pleitos uruguaia, do presidente Lacalle são mais que justos. Primeiro, porque o papel de um presidente é defender os interesses do seu país, os interesses da sua economia, os interesses do seu povo. Segundo, porque é justo querer produzir mais e querer vender mais. E por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios. E quero dizer para o presidente que as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul
nós estamos totalmente de acordo. O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? Queremos sentar à mesa, primeiramente com nossos técnicos, depois com nossos ministros, finalmente com os presidentes, para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar. Terceiro, é urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Eu ainda estava no primeiro mandato em 2003, já se discutia acordo Mercosul e União Europeia. Depois eu tive o segundo mandato, já se discutia União Europeia. Fiquei fora da presidência 8 anos, voltei para um terceiro mandato e se discute acordo Mercosul y Unión Europea. Bueno, y el presidente Lula también se refirió al puente que estaba previsto que ya debería haber empezado la obra para construirse sobre el río Yaguarón, y él confesó que creía que estaba en marcha y dijo lo siguiente: estoy avergonzado porque pensé que había firmado algo con Pepe Mujica y me entero hoy que todavía no empezó. Toda reforma posible interesa al pueblo de Brasil y al de Uruguay, señaló el presidente brasileño. Lula también hizo mención a la relación personal con los presidentes con los que compartió mandato y dijo que las diferencias ideológicas con la calle no pesan para sus decisiones. Y agregó también: siempre digo en mis discursos que Brasil no puede crecer solo, tiene que crecer en conjunto con todos los países de América. Sí, el tema del puente me permite una pequeña reflexión que es, no sé si ya hay un proyecto elaborado. ¿O era solo la intención? No, lo que espero es que no tiren abajo el puente que existe hoy entre las ciudades de Río Branco y Yaguarón, el puente de Barón de Macuagua, que es un puente hermoso, un lugar hermosísimo. Y si hacen un puente nuevo, que no le pongan un armatoste al lado que lo arruine, digamos, ¿no? Eso es un deseo. Podríamos averiguar si ya hay un proyecto al respecto. Tras la conferencia, Lakeche Pou invitó a Lula a comer un asado en la residencia presidencial. Después del mediodía, Lula fue a la Intendencia de Montevideo, donde comenzó otra gira, digamos, otro aspecto de su gira, donde lo esperaba la intendenta Carolina Cose para entregarle una distinción que lleva el nombre de Más Verde, que nunca se había entregado antes a nadie. Me parece que se creó para la ocasión y para premiar el compromiso de Lula con el medio ambiente. Según informó la Intendencia de Montevideo, este premio Más Verde reconoce a aquellas personalidades relevantes que hacen una contribución sustantiva hacia el ambiente, poniendo en primer lugar su cuidado. Y en su discurso, allí con la intendenta Cose, le agradeció por el reconocimiento, le invitó a visitar su país. Cose, por su parte, catalogó al mandatario brasileño como un ejemplo. Vamos a verlo. Su lucha encomiable nos hace recordar cuando Neruda decía que en este mundo hay que tener una ardiente paciencia. Usted es un ejemplo de eso. Usted es un ejemplo para que las mujeres a las que les decimos en Montevideo no estás sola, todas las mujeres, las de Uruguay y las de Brasil, sepan una y otra vez que no están solas. Visitar Montevideo nesse instante em que uma mulher engenheira dirige essa cidade é algo confortável, porque no meu partido a gente tem paridade na direção do partido. Eu estou sabendo que aqui no governo de Montevideo também tem paridade. Esse é um avanço extraordinário. Isso é uma demonstração de que as mulheres não precisam pedir licença para estarem onde elas quiserem estar. Bien, y como veían allí en las imágenes, Lula y Cose salieron al balcón de la Intendencia para hablar a la gente que se había juntado allí en la explanada municipal. El presidente brasileño dijo que había que construir la unidad de América Latina, fortalecer el Mercosur para mejorar la vida de los pueblos. Uma das coisas que me fez voltar a ser presidente é que eu quero construir definitivamente a unidade da América do Sul, a unidade da América Latina e fortalecer o Mercosul para que Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, depois agora a Bolívia, a gente pode ter um bloco comercial muito forte
para melhorar a vida do povo brasileiro, do povo uruguaio, argentino, paraguai e de toda a América do Sul. E um abraço ao povo de Montevidéu, um beijo no coração de cada um de vocês. Bueno, y hoy, según publica el semanario Búsqueda, esta visita de Lula a la intendenta Carolina Cose generó cierta molestia en el Frente Amplio. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque esta reunión con Carolina Cose, mano a mano, en la Intendencia de Montevideo, en el balcón, se ve como un acto político, un acto de campaña que la posiciona a Cose de alguna forma ya en la competencia electoral. Molestó un poquito también el hecho de que no se hubiera planteado en la mesa política del Frente Amplio esta intención de la intendenta de hacer el reconocimiento a Lula, el premio, y esta especie de podemos llamarlo un acto político, con ellos saliendo al balcón, saliendo juntos de las manos. La militancia, ¿no? Claro, Amplio, los juntar pies. la gente. El MPP concretamente, según publicaba Búsqueda, había sentido más molestia. ¿Por qué? Porque del otro lado estaba Yamandu Orsi, ¿no? El otro candidato o futuro candidato a la presidencia. Entonces quedó como Carolina posicionada en un lugar en el que a la interna del Frente Amplio le hizo por lo menos un poquito de ruido. Y una lectura parecida también hicieron distintas figuras del ámbito de la oposición, no solo municipal, sino también a nivel nacional, alegando que se estaban usando fondos de la Intendencia, fondos de los ciudadanos, para montar un acto de lanzamiento de campaña de Carolina Cose, ¿no? Estamos viendo todos los gorritos verdes que se ve que Se repartían por la explanada. Y estaba el cartel del Plan ABC también en verde, y la condecoración que recibe Lula se llama Más Verde. Más verde. Más verde. Que es un color asociado. El color de los gorritos y del cartel que estaba colocado ahí. En fin, seguimos comentando lo que fue la agenda de Lula en el día de ayer, porque sobre la tardecita el expresidente José Mujica recibió en su chacra al mandatario brasileño. Así también estaba la ex vicepresidenta Lucía Topolansky con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, y también el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, junto con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Durante la conversación, Mujica reflexionó sobre el planteo de crear una moneda común a nivel del Mercosur. El expresidente Mujica le comentó que no lo ve como prioridad, ya que hay otras cuestiones en las que la región tiene una mayor urgencia. En concreto, Mujica dijo, si hay que hacer una moneda, pero es más fácil, sí hay que hacer una moneda, pero es más fácil empezar por lo otro y después vamos viendo. Pero enseguida nos vamos a cosas grandiosas, queremos armar un banco central, pero tenemos que hacer muchas etapas, tenemos que hacer cosas para los humanos, no para los economistas. Ayer tras la reunión, Mujica habló de su vínculo con Lula. A ver, vamos a ver esas sí, declaraciones estamos que buscando hizo un tape Lula. en el cual Mujica habla de Lula. Gran abrazo cuando se ven por primera vez allí, Ajá. en lo que es la entrada de la chacra. Bueno, no lo Y tenemos. veíamos también a la prensa que trataba de acercarse. Bueno, vos estabas ahí, Ana, Bueno, ¿no? hubo algo que vale la pena destacar, que al principio solo dejaban entrar a asomarse a lo que es la parte más cercana de la chacra, solo la prensa brasilera. Tremendo, ¿Ah, sí? sí. Después parece que dejaron entrar un poco más, pero en un comienzo solo podían entrar los brasileros. Lo estoy elaborando medio sobre la marcha esto, ¿no? Sí. Pero creo que entre los dos grandes candidatos que tiene el frente sobre la mesa y que evidentemente están haciendo su competencia, y creo que la reunión, la visita de Lula fue tomada como una especie de botín político. de botín para que ambos la capitalizaran cada uno Exacto. mejor. Las formas que eligieron los representan bien a cada uno. Orsi en la chacra de Mujica, con Mujica. Con su padrino. Con su padrino. Orsi, para mí, representa bien, no es Mujica, por supuesto que no, pero su perfil, la línea que trabaja, uno lo identifica mucho con Total. la línea de Mujica. Y bueno, ¿dónde se encuentra con Lula? Con Mujica en la chacra, en el ambiente totalmente informal de la chacra. Mate, cerveza, Sí, masita. sillas todas distintas, Sí, en a la fin. sombra del árbol. Y, en cambio, Cose, en esa cosa con mucho marketing, con mucha puesta en escena, grandilocuente, y que me hace acordar un poco a unas declaraciones que por supuesto pienso que a Cose no le habrán gustado mucho, que hizo en el diario El País el publicista Pancho Bernaza, que ha hecho muchas campañas políticas. De hecho,
A Mujica le hizo, por ejemplo, ¿no? Después más recientemente a Talvi, Sí. pero ha hecho muchas. La más recordada cuando Mujica llega a presidente con Bernaza como publicista, que Bernaza dice ahí en esa entrevista, bueno, que Cose es evidente, es una presencia permanente en la política uruguaya, muy fuerte, que todos sabemos que está ahí y ayer lo demostró que está ahí, pero ¿qué piensa Cose? ¿Qué es Cose? Es una incógnita, decía Bernaza para él, y yo creo que ayer, de alguna manera, es decir, todo eso no abona, no ayuda a saber exactamente qué piensa Coses, pero sí a saber que está ahí, sí. Sin duda. Un mensaje muy fuerte, también digamos. cuestionada Y en por- cambio Orsi, en esa línea claramente, Mujica, Sí. ¿no? Y cuestionada también siempre Carolina por el resto del Frente Amplio, ¿no? O vista ahí con un poco de... De recelo. Sí, de recelo. De exacto. todas formas, Aunque las fuentes que cita búsqueda para hablar de eso Sí, son del MPP, ¿no? Del sí, MPP, claro. Pero bueno. pero yo creo que si mirás las dos, lo que fueron las dos recepciones ayer a Lula, creo que Cose capitalizó muchísimo más que Orsi, porque Orsi quedó completamente en segundo plano y Carolina Cose apareció en el balcón, de la mano con Lula, o sea, las formas en las que se mostraron. Está bien. No, Si la si lo canal leemos está como explotada. campaña, sin duda Cose logró capitalizarlo más. Creo que ahora sí tenemos el tape de Mujica hablando de su relación con Lula, vamos a escucharlo. No lo puedo resumir, porque hay tema de nostalgia. Hace muchos años que mantengo una relación con Lula, muchísimos años. En momentos de triunfo y también de los otros. ¿Por qué? Porque soy amigo de Lula cuando triunfa, pero también cuando su derrota. Recuerdo que estaba la noche que decidió entregarse en la Central de Trabajadores y lo acompañamos en una caravana. Después lo fui a ver cuando estaba preso, porque siempre tuve una confianza tremenda, porque lo conozco de hace muchos años y sé el compromiso que tiene. Y sé que está en un partido muy difícil y he dicho hasta el cansancio. En Brasil no hubo un pleito de la izquierda con la derecha, es falso. El verdadero pleito es democracia con respeto o autoritarismo. Y para seguir hablando de estos temas, vamos a ir ya a nuestra primera entrevista. Sí, seguramente vamos a tocar varios temas con nuestro entrevistado, pero vamos a seguir hablando de lo que fue la visita de Lula y también de esta idea de impulsar una moneda que de alguna forma sea conjunta entre Argentina y Brasil. Para tocar todos estos temas ya recibimos en nuestra mesa a Marcos Soto, contador, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Marcos, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia. Bienvenido, Gracias por la invitación. gracias por venir. Bueno, para empezar, ¿cómo viste vos, cómo evaluás desde el punto de vista comercial esta visita de Lula, los anuncios, el tema de las posibles negociaciones con China? Bueno, que haya estado Lula en Uruguay, creo que es un hito y un cambio profundo versus lo que venía pasando en los últimos 4 años. Hoy tenemos a un Brasil nuevamente intentando liderar la región e intentando volver a estar en el radar del mundo, y eso para nosotros es muy importante, tener un Brasil activo, saludable, abierto, dialogando, negociando, acordando, es vital. De modo que la visita del presidente brasilero fue una gran noticia. Y está claro el movimiento que genera y el revuelo que aporta en estas instancias, ¿no? De modo que es clave tener un Brasil activo, un Brasil intentando liderar, un Brasil intentando salir, un Brasil abierto, que claramente se contrapone con los últimos 4 años del gobierno anterior. Y esto abre un compás de expectativas muy grande, ¿no? Para nosotros Brasil es clave, lo sabemos, está al lado, es el segundo destino de nuestras exportaciones de bienes, es el principal proveedor de bienes para Uruguay. Por tanto, tener un vínculo sano con Brasil es fundamental. Y esto creo que hay que tomar nota, porque no solo es la intención de Brasil de liderar, sino que viene. O sea, el presidente sale, ¿no?
no es que tenemos que ir nosotros a golpear la puerta, a pedirle, sino que viene, visita, está... Y no hace un mes que asumió, aparte. Y no hace un mes que asumió, es el segundo país que visita, después de Argentina. Entonces, tomemos nota de esto porque creo que es muy importante este movimiento que ha generado. Y no solo eso, sino también el mensaje que ha dejado, que es un mensaje de que pretende que Brasil esté de vuelta en el mundo, ¿no? Y esté de vuelta en la región liderando y activamente. Por tanto, pasando raya, creo que es muy bueno. ¿Te sorprendió la postura o el mensaje que dejó con respecto a las posibles negociaciones con China después de que el canciller hubiera sido tan duro en sus expresiones en ese sentido? Fue una posición pragmática y creo que es una posición muy inteligente, la de Lula, porque si ustedes se fijan en esto, la terminología es clave. Y él habla de un acuerdo con China, un potencial acuerdo con China, nunca habla de un tratado de libre comercio. Habla de un acuerdo, un acercamiento, un diálogo. Entonces, yo creo que hay que moderar expectativas en ese sentido. Fue doblemente inteligente porque primero se apoya en cuestiones o en hechos que ya hay consenso, que es el acuerdo con la Unión Europea. Entonces él dice, bueno, vayamos por partes y primero terminemos esto, que estamos todos de acuerdo. Y es una forma también de calmar las aguas sobre la teoría de que el Mercosur no ha alcanzado ningún acuerdo relevante con el mundo. Bueno, si llegamos a alcanzar un acuerdo con la Unión Europea y se llega a poner en práctica, bueno, digamos, compra tiempo. De modo que la posición de Lula creo que fue una posición inteligente. Y la respuesta del gobierno uruguayo también es bastante peculiar porque no dice, bueno, muchas gracias y vamos a ir todos juntos. Dice, bueno, yo sigo por mi camino y si llegamos en algún momento a encontrarnos, bienvenido sea. Creo que encontramos en Brasil, o en el gobierno de Brasil, una postura pragmática, que no es que se contraponga con lo que dijo el ministro o el canciller en la nota que salió en Folia de Sao Paulo el domingo. Lo que dijo el canciller sigue siendo real y puede seguir siendo válido a pesar de lo que dijo Lula ayer, ¿no? O no. O no, no, porque queda abierta la posibilidad de... es decir, el canciller dijo, si Uruguay acuerda, se rompe el Mercosur, está fuera, digamos. Si Uruguay acuerda... Corremos el riesgo de que el bloque se desmorone, algo así. Sí, porque destroza, más o menos dijo, destroza el arancel externo común. Claro. O sea, lo perfora de forma muy profunda, porque estamos hablando de un acuerdo con China, y esto genera un gran problema. Claro, y Lula no lo reafirmó ni lo desmintió. No, por eso. O sea, tampoco fue algo que contradiga al canciller. Bueno, pero hay una tónica distinta, porque una cosa es decir, mira, vamos a terminar Europa y después vemos qué pasa. Y otra es, terminemos Europa, flexibilicemos el Mercosur, creemos mesas de trabajo. Y hablemos con China. Y hablemos con China, claro que sí. Es como levantarle el dedo, yo creo, ¿no? Ahora... Sí, con astucia, es verdad que hay una estrategia de también no venderse del todo. Totalmente, y no hubo una declaración explícita y pública de Brasil diciendo apoyamos o vamos a trabajar sobre la acepción de Uruguay para que se corte solo. Eso no pasó ayer. Pero también la calle Pou demostró cierta astucia y pragmatismo comparable con lo que estás definiendo ahora, que fue, bueno, a nosotros nada nos imposibilita a seguir informándonos de si todo este camino que estamos haciendo va a ser productivo para el Uruguay y para el Mercosur también. O sea, ahí también hubo como un desenredo de decir, ok, yo voy a seguir por este camino y el que se quiera No, lo dijo muy claro. Uruguay va a seguir por este camino y si nos encontramos en algún punto de esa trayectoria con China, bienvenido sea. En el fondo sabemos que un acuerdo Mercosur-China es muy complejo por varias razones. Una, porque China tiene una economía muy competitiva con la industria brasilera, para empezar. Dos, porque Argentina no está maduro para abrirse tanto. Tres, Paraguay no tiene vínculos diplomáticos con China. Entonces, hoy un acuerdo profundo del bloque con China es una quimera. Entonces, digamos, y eso se sabe. Pero a Lula tampoco le sería conveniente, si tiene esta ambición de ser el gran líder del Mercosur, no le sería conveniente quedar ante los ojos de China como un líder que no puede resolver un problema en el Mercosur en términos comerciales, ¿no? Sí. O sea, él también tiene que jugar esa carta. Sí, y la está jugando. Y la está jugando, y la está jugando bien, me parece. Jugó fuerte. Y yo creo que hace el papel de bueno y tiene algunos perros, entre comillas, que hacen el papel de malo.
Me gustaría analizar la referencia de Lula de cerremos primero el acuerdo con la Unión Europea. Como él mismo dijo, ahí hizo un paralelismo entre el acuerdo se estaba negociando, yo era mi primera presidencia, mi segunda presidencia, después estuvo Bolsonaro y seguimos, son décadas en las cuales este acuerdo... Año 99 se iniciaron las negociaciones. Año 99. Entonces, esa referencia, bueno, cerremos esto, es algo muy cínico porque se sabe que no se va a cerrar nunca y esto va a seguir eternamente, o es algo... O realmente estamos cerca de cerrarlo y el cambio de gobierno en Brasil con el tema ambiental posibilita que se cierre. ¿Cuál es tu visión? Tengo esa expectativa, que hubo un distanciamiento de Brasil con el resto del mundo en los últimos 4 años, una política ambiental muy cuestionada, y cuando uno repasa lo que sucedió luego de las elecciones en Brasil y lo que despertó ese resultado en la mayoría de los líderes mundiales, incluyendo los líderes europeos, yo creo que hay un ámbito de diálogo claro ahí y abierto para que el Mercosur avance. Por tanto, la expectativa es que haya un cierre. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Ya ha pasado muchísimos años y no pasó nada, es cierto. Pero también si está la voluntad y está el énfasis y no hay más trabas porque los textos están preacordados, con lo cual sería un tema de ponerle el moño y que los parlamentos comiencen a aprobarlo. De modo que la expectativa está y es posible. Es lo más tangible que tiene el Mercosur hoy, es eso. Sí. Digamos, nosotros hablamos tanto del acuerdo con China, en parte porque este otro no se concreta nunca, porque esto sería un gran acuerdo, digamos. Exacto, y por eso yo creo que es la moneda que está jugando Lula, porque sabe que hay primero que hay un gran camino recorrido y hay una base de acuerdo entre los países del Mercosur que es posible. Entonces yo creo que es la gran moneda que pone sobre la mesa para frenar todo lo otro, ¿no? Como que si se llegara a esto, un poco bajaría la presión necesaria que están pidiendo Uruguay, por ejemplo, para otros acuerdos. Digamos. Exacto. Porque... Hay que ver si la Unión Europea quiere, ¿no? También. Bueno, sí, por eso yo creo que sí. Es decir, el gran punto que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea en los últimos años ha sido el tema agrícola, que se ha negociado y se ha salvado, y el tema ambiental. Y hoy parecería que Brasil está dispuesto a avanzar en este tema, ¿no? Bien. Pero las cosas que pide Brasil... Porque hay cosas muy personales de que Bolsonaro desactivó en cuidado ambiental, en fin, con toda una manera de ver las cosas, pero hay cosas de las que sostenía Bolsonaro que la sostiene todo el Brasil. El Brasil reivindica una soberanía sobre sus territorios en la Amazonia y todo, que no sé hasta qué punto Europa la acepta en el sentido de que Europa quiere incidir en las políticas ambientales que los brasileños dicen, bueno, son nuestras, somos nosotros los soberanos, y eso no solo de Bolsonaro, sino es del Brasil. ¿Puede haber un acuerdo ahí? Yo creo que sí. A ver, es todo parte de un diálogo y de la apertura que tiene que tener. Y si algo ha dejado de entrever Lula al volver a la presidencia es creo que él tiene la idea de concretar cosas en el mundo, ¿no? Es decir, irse con algo en el maletín. Legado, ¿no? Exacto. Y yo creo que podría ser uno. Que si es el presidente que logra cerrar este acuerdo y ponerlo en práctica, va a volver a quedar en la historia. Muy bien. Recién mencionabas que Argentina no tiene la espalda suficiente para sumergirse en una apertura comercial con China. ¿La tiene para sumergirse con Europa hoy? Tampoco. Lo que pasa es que ya está acordado esto, digamos. Pero podría poner eventualmente más obstáculos para que esto se enlentezca. Podría, como hace habitualmente, no respetar lo que firma. Claro. Pero bueno, eso será otro tema. Pero hoy Argentina, en el estado en que está, con una carencia absoluta de divisas para poder vincularse con el resto del mundo, está en una situación muy compleja para proceder a una apertura de 180 grados, con mercados relevantes, ¿no? ¿Y qué lectura haces de este anuncio que también surgió el día previo, creo, uno de los días antes de la CELAC, sobre la eventualidad de crear esta moneda única Brasil-Argentina? Sí, que hay que hacer una distinción muy clara, porque el primer acto reflejo que hubo en los análisis fue, esto es una locura, esto es un disparate, es una quimera, es ciencia ficción, qué sé yo. Sí. En realidad, creo que todo eso fue pensando en o haciendo un análisis comparativo con el euro, por ejemplo, que es una unión monetaria.
que es la resultante de un estado casi perfecto de integración. Estamos tan bien integrados, está todo tan bien aceitado, que podemos pensar en una unión monetaria, en una moneda común. Eso no fue el planteo. El planteo fue otra cosa, que es una moneda que no va a sustituir a las monedas locales, no va a sustituir al real, no va a sustituir al peso argentino, una moneda que permita nominar al comercio entre los países, es decir, transaccionar con esa moneda, importar y exportar, pagar y cobrar con esa moneda, sin tener que pasar por el dólar. Y esto puede ser algo bastante inocuo para el resto de los países. En el caso de Argentina y Brasil, fíjense que Argentina, que tiene un vínculo muy fuerte comercial con Brasil, bueno, precisa divisas obviamente para pagarle las importaciones. Y esto va a terminar siendo, que fue el anuncio que hizo el ministro de Economía brasilero, bueno, será un fondo de garantía o un fondo de financiamiento para que fluya de forma más aceitada el comercio entre Argentina y Brasil, porque hoy que Argentina le pague al resto del mundo, incluyendo a Brasil o incluyendo a Uruguay, es un problema. Venderle a Argentina es un problema porque no sabés cuánto vas a cobrar y cuándo vas a cobrar, porque Argentina ha puesto un montón de barreras para la venta de dólares y que los agentes puedan pagar sus importaciones. Y esto sería como un bypass a ese flujo natural de comprar dólares para pagar las importaciones. No es nuevo, ya existe lo que se llama el sistema de pagos en monedas locales. Uruguay está vigente, lo tiene con Brasil, lo tiene con Argentina. Por ejemplo, si hoy un exportador uruguayo quisiera vender en reales a un cliente brasileño, puede hacerlo. Y hay una cuenta corriente en los bancos centrales y cada tanto se liquida. Pero una cosa es vender en reales, otra en pesos argentinos, ¿no? Por supuesto, nada, el peso argentino vale cero. Por eso. Nadie vende. Entonces, bueno, para evitar esa ida, puede existir esta cuenta corriente entre los bancos centrales que el brasileño pague en reales y el argentino reciba sus pesos sin tener que pasar por el dólar. ¿Sería conveniente de todas maneras, teniendo en cuenta, considerando cómo se comporta Argentina con todas sus monedas, con el dólar, con el peso argentino, generar una nueva en alianza con Brasil? ¿Sería conveniente para Brasil eso? Bueno, a Brasil lo que le interesa es que haya un flujo comercial saludable. Hoy Argentina no tiene posibilidades de acceder a la divisa norteamericana, la moneda local no existe y tiene un sistema de precios destrozado a nivel interno. Por tanto, que exista una unidad monetaria en la cual expresar el comercio, a Brasil podría llegar a interesarle. Sería especular mucho, pero ¿cuánto faltaría para que esa moneda común no terminara como terminaron las otras? Primero, o sea, no lo sé, pero... Que nazca, ¿no? Que vea la luz. Ni que hablar. Ni que hablar. Pueden pasar años, andás a ver. Ahora, a tal punto no es nuevo. Lo que digo es que no hay que pensar que esto es una unión monetaria y que estamos hablando del euro, que llevó 30 y pico de años de construcción. No es esa la idea que está planteada sobre la mesa. La hoja de ruta es otra, que es una unidad de expresión del comercio entre los países. Que permitiera llevar una especie de cuenta corriente. Exacto, entre los bancos centrales y cada tanto se liquida. Repito, ya existe, se llama Sistema de Pagos en Monedas Locales y en Uruguay está vigente. ¿Uruguay ¿en Uruguay se usa? Se usa, no se usa mucho, pero se usa. Están las estadísticas en la página del Banco Central y es un sistema que no se ha usado masivamente porque Uruguay no tiene ese problema. Uruguay tiene acceso libre a la divisa y Uruguay está muy dolarizado. Pero se usa, hay agentes que lo usan. Y en el caso de que Argentina y Brasil crearan esta moneda, ¿cómo debería jugar Uruguay? ¿Qué sería conveniente para Uruguay? De vuelta, yo creo que es un tema bastante inocuo para Uruguay. En principio diría que de no meternos, ¿no? Es decir, de no complicarnos mucho la historia allí y esperar que pase. De vuelta, estamos en fases muy iniciales y muy prematuras para ver si esto realmente ve la luz. ¿Pero esta idea no exige que exista una balanza comercial equilibrada entre los dos países? No, ¿No necesariamente? No necesariamente, porque de vuelta, cada tanto, periódicamente deberían liquidarse los saldos, ¿no? Que es como pasa en el sistema de monedas locales. Me sorprendió ayer escuchando lo que es el podcast del diario El Estado de San Pablo, trataban este tema
Y no es un tema nuevo, es decir, incluso Bolsonaro en una visita a Buenos Aires, supongo que sería Macri presidente, no recuerdo cuándo fue que fue Bolsonaro a Buenos Aires, habló de esto mismo, lo mismo, exactamente. Sí, sí, porque sigue siendo un tema para los diversos agentes, tanto argentinos como brasileños, que ellos tienen un flujo muy importante, todavía sigue siendo un flujo muy relevante de comercio bilateral. Y bueno, es natural intentar de algún modo protegerlo y aceitarlo, ¿no? Siendo la economía uruguaya y viendo la evolución que están tomando, bueno, Argentina y Brasil, ¿qué podemos esperar del futuro de la influencia de nuestros vecinos? Bien, a ver, tenemos primero hay un mundo que la expectativa a fin de año era que iba a entrar en recesión y que iba a caer y hoy empieza a suavizarse esas expectativas, ¿no? Si tenemos un Brasil saludable y creciendo, obviamente para Uruguay van a ser buenas noticias. Brasil fue el segundo mercado de exportación para Uruguay, sobre todo, y hay que tener en cuenta el perfil de productos que nos compra Brasil. Es un mercado relevante para nuestros lácteos, pero también para los plásticos, para los vehículos, para las autopartes. Es un perfil bastante más industrializado que lo que nos compra el resto del mundo. Y Argentina el año pasado también fue un mercado relevante para Uruguay, fue el tercer mercado de exportación y compró mucho. Es verdad que hubo una compra bastante atípica de soja desde Argentina, pero si tenemos vecinos comprándonos y de forma saludable, son buenas noticias. Claro que de Argentina esperar mucho más es complejo, ¿no? Lo hablábamos la última vez que estuve acá, Argentina sigue siendo una bomba de tiempo y que el desactivar esa bomba todavía no está muy claro cómo y quién lo va a hacer. Posiblemente haya un cambio de signo político en Argentina, bueno, al menos es lo que están marcando las encuestas, pero tampoco hay una expectativa de que la situación cambie, porque los fundamentos de la economía argentina están todos podridos. ¿La guerra en Europa nos puede influir? Por supuesto sigue influyendo, aunque cada vez menos, ¿no? ¿Cómo estos efectos? Va a ser un año, el 25 de febrero va a ser un año que está el mundo en guerra y los primeros efectos que hubo fue un gran rebrote de la inflación o acelerar la inflación que ya venía creciendo a nivel mundial y cómo ese efecto comienza a suavizarse y hoy ese gran problema que hubo en aquel momento que era mayores costos de energéticos, mayores costos en alimentos, en fertilizantes, cómo eso empieza a suavizarse también y el mundo se empieza a reacomodar. Y hoy la inflación en la mayoría de los países, Estados Unidos y Europa, uno empieza a ver que se empieza a desacelerar y eso es buenas noticias para todos. De modo que lamentablemente el mundo y el comercio empiezan a acostumbrarse a esa guerra, la normalizaron, como la normalizamos todos, porque ha desaparecido del análisis diario y el mundo siguió. Reacomodó las fichas, Europa reacomodó su estructura energética y avanzó. Marcos, antes de cerrar, quería consultarte cómo evaluás vos y si ves la posibilidad real de este planteo que hizo el presidente de crear esta zona de libre comercio de México hacia el sur. ¿Tiene chance de prosperar? Fue un planteo inteligente de Uruguay, porque en esos ámbitos donde se habla del cariño y la fraternidad entre los países y qué sé yo, bueno, hagamos algo concreto, ¿no? Es decir, hagamos una gran unión comercial entre todos los países. África lo está haciendo. Y es muy... Aparte, si uno repasa, por ejemplo, ya existe la zona de libre comercio entre Uruguay, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ya existe una zona de libre comercio entre México, Colombia, Perú y Chile. Bueno, no existe del todo la zona de libre comercio. Sí. Sin salvedades. Bueno, hay algunas excepciones, pero más del 90 y pico % del universo arancelario está cubierto por la zona de libre comercio. El Mercosur tiene una zona de libre comercio con México, con Chile. Es decir, si uno repasa esa zona de libre comercio que plantea el presidente, por pedazos ya está funcionando, ya existe. Hay algunos países que están algo más aislados, como el caso de Bolivia o Venezuela, pero no sería una locura. Ahora, de ahí a que se concrete, a nosotros, a los latinoamericanos, nos cuesta mucho terminar de ejecutar estas ideas,
que no sería nada malo, ¿no? Sería conveniente para... Sí, a ver, también, yo soy honesto, siempre modero expectativas, no es un gran salvavidas, pero sería algo natural que pase. Es decir, que la región en su conjunto termine por eliminar las barreras para poder intercambiar, debería ser algo natural. Es decir, que podamos, como países vecinos, países que tienen una cultura similar y fundamentos similares, poder intercambiar de forma libre lo que producimos y lo que necesitamos, debería ser natural. En esta cumbre que Lula iba a ser la estrella, el otro gran presidente, el otro gran país, no estaba el presidente, ¿no? No estaba, México fue el gran ausente, si bien había enviados, no fue el gran ausente, sí. Es un signo, me parece. Sí, puede ser una lectura, pero nada, digamos. No impide que se lleguen o que se avance en este tipo de negociaciones. No, de vuelta, de hecho México ya está muy integrado, al menos en los papeles, con América del Sur. Tiene su Alianza del Pacífico y tiene su TLC con nosotros y con el resto de los países del Mercosur. Es un país que en los papeles o formalmente está integrado. Marcos Soto, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy amable.